¿Qué objetivos buscan los principios de interpretación del Apocalipsis? ¿En qué consiste el principio de recapitulación? ¿En qué consiste el principio de revelación progresiva? Principios de interpretación del Apocalipsis. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Existen dos directrices fundamentales para entender y aplicar el significado de las visiones del apóstol Juan descritas en el Apocalipsis: el principio de recapitulación y el principio de revelación progresiva. Con estos dos principios de interpretación se siguen 4 objetivos. 1. Obtener una interpretación más armónica del Apocalipsis en su conjunto para descartar afirmaciones que se contradigan entre sí. Por ejemplo, el premilenialismo indica que en el rapto el Espíritu Santo se va con la iglesia, pero después afirma que durante la tribulación la gente se salvará por su propia sangre. Esto implica una autosalvación que contradice el hecho que solo Jesucristo salva y que lo hace a través de su Santo Espíritu, quien es el que convence de pecado. Otro ejemplo es que una corriente del postmilenialismo pregona que, a causa de la predicación cristiana, al final de los tiempos el mundo llegará a un gran estado de paz y justicia. Sin embargo, el Señor Jesucristo estableció que al final de los tiempos la maldad se multiplicará y el amor se enfriará, y hasta preguntó si al volver Él hallaría fe en la tierra. Hay que evitar contradicciones como estas mediante una interpretación que vincule las visiones entre sí. Segundo objetivo: mantener la vigencia del Apocalipsis para nosotros hoy. Hay posturas teológicas que, al no considerar que el mensaje del Apocalipsis es actual, de manera implícita lo invalidan. Por ejemplo, el preterismo proclama que el Apocalipsis es una profecía ya cumplida y que no hay eventos escatológicos pendientes. Otro ejemplo es el del premilenialismo, que coloca todo el Apocalipsis en el futuro y que la iglesia no participará en nada de lo anunciado para el fin del mundo. La interpretación del Apocalipsis debe involucrar a los lectores de hoy al llamado al arrepentimiento que hace. Tercer objetivo: realizar un entendimiento integral del texto del Apocalipsis que mantenga su coherencia con el resto de la Biblia. Es necesario establecer las relaciones del Apocalipsis con el resto de la Biblia, tomando en cuenta el contexto histórico, escatológico y proféticamente bíblico, pero desde el punto de vista cristiano, no judío. El fin es armonizar la profecía del Apocalipsis con las profecías del Antiguo Testamento para optimizar su aplicación para nosotros hoy. Cuarto objetivo: razonabilidad y proporcionalidad. La mayoría de las exposiciones que se hacen hoy del mensaje del Apocalipsis son bastante desproporcionadas, de tal forma que su interpretación literalista lleva a un entendimiento amarillista del Apocalipsis. Claros principios interpretativos nos permiten entender adecuadamente los símbolos y visiones, asegurando que su sentido y significado se apliquen de manera coherente con nuestra realidad actual. Principio de recapitulación. El principio de recapitulación es la regla de interpretación que orienta a tomar el Apocalipsis como la presentación del plan salvífico de Dios de una forma cíclica y no como un cronograma lineal. El principio de la recapitulación surge de encontrar un sentido unitario al texto del Apocalipsis y como resultado de la constatación del carácter sincronizado de las visiones relatadas en el Apocalipsis. De esta manera, la lectura del Apocalipsis debe hacerse revisando los temas claves de sellos, trompetas y copas, como escritos en un sentido circular o reiterativo. Así, los acontecimientos relatados en los sellos, copas y trompetas no son secuenciales, sino descripciones de una misma realidad. Y esta realidad se repite también a lo largo de la historia de la Iglesia y de la humanidad. Por tanto,
El Apocalipsis no es un relato sucesivo, sino que en lugar de avanzar linealmente, las series o septenarios se superponen y repiten los temas del juicio y la victoria de Cristo Jesús. Así, cada tema es una presentación de la misma historia final desde diferentes ángulos y presentando cada uno su conclusión desde su propio ángulo, siendo cada serie una recapitulación del mismo y único juicio de Dios. Y al final del Apocalipsis, el capítulo 20 no solo es una recapitulación de las series de los 3 septenarios, sino que es una vuelta al principio del libro y un resumen de toda la revelación, así como del mensaje cristiano. Este principio de recapitulación ya era ampliamente usado en la iglesia para el siglo II. Victorino, obispo de Petovio, hoy Eslovenia, quien escribió el más antiguo comentario del Apocalipsis que ha llegado hasta nosotros, usó la recapitulación en su interpretación de los septenarios. Y Ticonio, un teólogo romano del siglo IV, lo dejó esclarecido en su Liber Regularum como una regla hermenéutica aplicable a toda la Biblia, usándolo él mismo en su propio comentario al Apocalipsis. Ya en el siglo VIII, Beato de Liébana, siguiendo el principio de recapitulación, escribió su comentario al Apocalipsis, ejerciendo gran influencia durante la Alta Edad Media. Además de verificarlo en el Apocalipsis, este principio interpretativo de la profecía bíblica se evidencia en otros pasajes de la Escritura mediante episodios reiterativos. Veamos. El profeta Daniel presenta 2 sueños recurrentes sobre los reinos futuros, y estos relatos, al ser recurrentes, se complementan entre sí. Este estilo reiterativo también lo vemos en el Génesis, donde hay 2 relatos de la creación, 2 sueños de José sobre su futuro, 2 sueños de los compañeros de José sobre un mismo suceso y 2 sueños del faraón sobre la sequía que sobrevendría. Otros ejemplos del estilo bíblico reiterativo son los 2 relatos del Decálogo en Éxodo y Deuteronomio, 2 salmos similares contra el ateísmo práctico, el principio de 2 o 3 testigos refrendado en el Nuevo Testamento y la fórmula de certeza del Señor Jesús al decir de cierto os digo, que en el original griego se lee como amén, amén. Desde un principio, la Biblia deja sentado que al suceder 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Este principio de recapitulación también lo vemos aplicado con los 3 evangelios sinópticos, cada uno con un enfoque o testimonio propio de la misma realidad. Y ninguno de estos ejemplos mencionados deben ser interpretados como sucesivos, ni como separados en el tiempo, sino como reiterativos de un mismo y un único suceso. Por consiguiente, este carácter repetitivo de la revelación divina también se da en el Apocalipsis con sus 3 enfoques de sellos, trompetas y copas sobre lo que está por suceder, presentando conceptos iguales desde 3 diferentes perspectivas mediante la recapitulación. Cada serie, sellos, trompetas y copas, con sus escenas e imágenes, símbolos y visiones, no son más que representaciones de un mismo hecho. Son distintas caras de una misma realidad, maneras diferentes de decir lo mismo, pero ampliando la imagen y mostrando nuevos detalles en cada recapitulación. Esto es así porque el Apocalipsis no solo se refiere a lo acontecido, sino también a lo que vendrá, permitiendo que cada escena apocalíptica tenga su aplicación para cada época de la existencia de la iglesia. Por ejemplo, así como los cristianos de la iglesia primitiva vieron al emperador romano como el
el anticristo, los cristianos de la Reforma lo reconocieron en el Papa de la Iglesia Católica y su Santa Inquisición. Y así como la Iglesia primitiva reconoció en la Babilonia del Apocalipsis al Israel según la carne, igualmente la Iglesia imperial vio en esta figura al Imperio Romano, y la Iglesia Reformada reconoció en ella al Vaticano. Sin embargo, hoy nosotros no debemos vincular a la bestia con ningún gobierno en concreto, sino reconocerlo en todo aquello que se opone a Dios y a Cristo Jesús, aunque poco antes de la segunda venida del Señor, el hombre de pecado se manifestará. Esto significa que no es correcto considerar al Apocalipsis como solo una descripción de lo que pasó en la iglesia primitiva, como dicen los preteristas, o solo como una descripción de lo que pasará al final de los tiempos sin aplicación al presente, como lo interpreta el premilenialismo. Tampoco es correcta la apreciación de que el Apocalipsis tiene que ver solamente con la nación de Israel según la carne y a este como el reloj de Dios. No, el reloj de Dios no es Israel, porque está escrito: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El que se espere que se complete el número de salvos implica que la medida de la acción de Dios sobre la tierra es la iglesia. El reloj de Dios es la iglesia. Principio de la revelación progresiva. La revelación progresiva enseña que a lo largo del tiempo la verdad bíblica ha sido revelada gradualmente, adaptándose a la capacidad de comprensión humana y a sus circunstancias históricas y culturales. Ciertamente, la revelación de Dios no ha sido un evento único, sino a través de un proceso que encuentra su fin en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Dios se ha revelado a sí mismo y su voluntad para con la humanidad a través de las Escrituras con una claridad cada vez mayor a medida que éstas fueron escritas. Es decir, entre más posterior sea el escrito inspirado, más información y claridad ofrece. La revelación de Dios a la humanidad ha ido desde las revelaciones más simples y básicas desarrolladas en el Antiguo Testamento hasta las más profundas y complejas descritas en el Nuevo Testamento. Esto no significa que las secciones más antiguas de las Escrituras sean de menor calidad o que son menos inspiradas que las revelaciones posteriores. El Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo no anula las revelaciones anteriores, sino que las ilumina, las completa y las cumple. Esta progresividad de la revelación puede vislumbrarse en la cita del apóstol Pedro cuando dijo que la palabra profética más segura, es decir, la Biblia, alumbra hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga. Veamos algunos ejemplos de esta progresividad en la revelación bíblica. El ejemplo clásico es la ley de Moisés, cuyas regulaciones y promesas apuntan hacia Jesucristo. No es que la ley ya no esté vigente, sino que su objetivo, el de llevarnos a Cristo, ya se cumplió. No es que Dios cambie, sino que su revelación avanza hacia su propósito final, haciendo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento formen una unidad coherente en Cristo Jesús. Otro ejemplo de la progresividad de la revelación divina se encuentra en el caso del censo que el rey David realizó en Israel. En 2 Samuel 24:1 se dice que Dios dijo a David que hiciese un censo sobre Israel. Sin embargo, 1 de Crónicas 21:1, el relato paralelo que narra el mismo hecho, pero escrito unos 600 años después, indica que fue Satanás quien incitó a David a que hiciese el censo. Esto no significa una contradicción.
sino que quienes redactaron las crónicas ya participaban de una revelación mayor que la recibida por el autor de Samuel, escrito por el año 900 a.C. Otro ejemplo de que Dios no reveló todo inmediatamente se aprecia también en cómo el Nuevo Testamento señala la actuación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, de tal forma que sin las anotaciones del Nuevo Testamento no lo hubiésemos observado. Así, en Salmo 95:7 y Jeremías 31:33 se mencionan las palabras que Jehová dijo, pero en Hebreos 3:7 y Hebreos 10 del 15 al 17 se aclara que quien habló en aquellas dos ocasiones fue específicamente el Espíritu Santo. Otro ejemplo de que la revelación bíblica fue progresiva está en el hecho de que el Señor Jesucristo no se encarnó desde el principio, sino hasta que se cumplieron las condiciones necesarias para que la humanidad pudiese recibir su mensaje. Incluso el apóstol Pablo aclara que el período mosaico fue añadido a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, con el objetivo de encerrar todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero la añadidura del período mosaico no fue un imprevisto repentino, sino que ya se había planeado como el medio para incluir a los gentiles en la justificación por la fe en Cristo. Así pues, la inicial dádiva de la ley y la posterior encarnación del Verbo muestra la colocación progresiva de la revelación en la historia de la humanidad. En este mismo sentido, la doctrina de la Trinidad, la deidad del Mesías, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio final, etc., son temas del Antiguo Testamento que están más claramente definidos y revelados en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la progresividad de la revelación concluyó con la formación del canon del Nuevo Testamento. Ya no hay más revelación autoritativa. Toda visión, profecía o enseñanza debe estar ajustado a lo dicho en la Biblia. Por otro lado, el principio de revelación progresiva está basado en la fundamental regla hermenéutica de interpretar la Escritura con la Escritura misma, por lo cual nada de lo que se afirme con la Biblia puede contradecir a la Biblia misma. De aquí que el que Crónicas diga que fue Satanás quien incitó a David no contradice lo dicho por Samuel, pues es un hecho que Dios lo permitió a Satanás como medio para castigar el pecado de Israel. Por tanto, hemos de aprender a no sobrepasar lo que está escrito para que ninguno de nosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, por lo que aquellos grupos de antaño, mormones, testigos de Jehová, adventistas, al igual que los movimientos neopentecostales de hoy, que mediante el revisionismo enarbolan la progresividad de la revelación para sostener doctrinas que contradicen la Escritura, negando unas doctrinas y agregando otras, hacen que caiga anatema sobre ellos mismos. La persona y obra del Señor Jesucristo, junto con el testimonio apostólico registrado en el Nuevo Testamento, constituyen la revelación suprema, definitiva y suficiente de Dios. La función del Espíritu Santo no es revelar verdades nuevas, sino guiarnos a la verdad de Dios en Cristo, recordándonos todas las cosas que nos han sido enseñadas con la palabra de Dios. Y en cuanto a la interpretación del Apocalipsis, el principio de la progresividad de la revelación nos permite verificar cómo el juicio de Dios descrito en los sellos es progresivamente ampliado en las trompetas y luego en las copas. Así, primero se revela el juicio para la iglesia, los sellos, luego para el mundo pecador entre el que están los apóstatas,
las trompetas, y por último sobre la bestia y los marcados por ella, las copas. Veamos un ejemplo de esta progresividad en la revelación con el tercer septenario de sellos, trompetas y copas. El tercer sello afecta el alimento escaseándolo y encareciéndolo, pero al decir no toques el aceite y el vino, implica que la iglesia es preservada de esto, manteniendo su buen ánimo. Sin embargo, este mismo juicio se recrudece en la tercera trompeta, volviendo amargas las fuentes de agua, símbolo del buen ánimo, haciendo desfallecer el aliento de los pecadores. Y en la tercera copa, el agua es convertida en sangre, provocando la muerte de los marcados por la bestia. De la misma forma podemos ver que la persecución de la iglesia en el quinto sello se convierte en tormento para los pecadores y en dolor insoportable para los adoradores de la bestia. Así, la vista de cada sello aplicado a la iglesia se abre en panorama en la respectiva trompeta al ver el efecto de estas en el mundo pecador, y se amplía aún más al ver el efecto de cada copa siendo derramada sobre el espiritualmente maligno mundo de la bestia.